En una sofocante noche de agosto de 1851, en algún lugar de las plantaciones de caña de azúcar cerca de Nueva Orleans, Luisiana, el libro de contabilidad de un traficante de esclavos registró un asiento que nunca se explicaría del todo. La anotación decía: un espécimen, edad aproximada 19 años, comprado en el mercado de Nueva Orleans, características físicas únicas, precio $9.200, casi 10 veces la tarifa estándar. El nombre del comprador se registró como Coronel Sebastián de León, propietario de la hacienda Ceniza Blanca. Lo que sucedió durante los siguientes 14 meses resultaría en 3 muertes: el abandono completo de una próspera plantación y la destrucción sistemática de cada documento relacionado con las actividades de la hacienda durante ese periodo. Los registros judiciales del distrito de St. Tammany muestran que en noviembre de 1882, la propiedad fue vendida en subasta por una fracción de su valor, con la estipulación de que ciertas habitaciones permanecieran selladas a perpetuidad. Los historiadores locales han encontrado 17 referencias separadas al incidente de León en cartas privadas y diarios de la época. Sin embargo, cada registro oficial ha sido purgado. Los pocos relatos que sobreviven hablan de una obsesión tan consumidora que destruyó todo lo que tocó. Una obsesión que comenzó con una sola persona esclavizada, cuya mera existencia desafiaba cada suposición de la época. Antes de continuar con la historia de la hacienda Ceniza Blanca y la misteriosa compra que condenaría a la familia de León, si estás fascinado por los capítulos más oscuros de la historia estadounidense, aquellos que intentaron borrar, asegúrate de estar suscrito a Liturgia del Miedo. Presiona ese botón de suscripción y la campana de notificación para que nunca te pierdas historias como esta. Y tengo curiosidad, ¿desde dónde estás escuchando? Deja tu estado o ciudad en los comentarios de abajo. Ahora, descubramos qué sucedió realmente detrás de las puertas cerradas de Ceniza Blanca y por qué 3 personas morirían para mantenerlo en secreto. La verdad de lo que ocurrió ese otoño es mucho más perturbadora de lo que cualquier cuento sobrenatural podría ser. Luisiana en 1851 era un mundo en sí mismo, un mosaico de extensas plantaciones separadas por densos pantanos y bosques, conectadas por caminos de tierra llenos de baches que se convertían en espeso lodo negro cada vez que llegaban las lluvias de otoño. Este era el país del azúcar y el algodón, donde las fortunas se construían sobre las espaldas de los trabajadores esclavizados y el valor de un hombre se medía en acres y propiedad humana. El aire mismo parecía más pesado aquí, denso por la humedad y el olor dulzón de la caña procesada. La hacienda Ceniza Blanca se asentaba al este del lago Pontchartrain, una propiedad de 30.000 acres que había estado en la familia de León desde 1783. La casa principal era una mansión de estilo georgiano de ladrillo rojo con columnas blancas y contraventanas negras. Impresionante pero no ostentosa, propia de una familia que se enorgullecía de dinero antiguo y tradiciones aún más antiguas. 42 personas esclavizadas trabajaban en la propiedad, viviendo en una doble hilera de cabañas que se extendía detrás de la casa principal como un pequeño pueblo propio. El coronel Sebastián de León tenía 37 años ese verano, un hombre alto con el tipo de rasgos refinados que provenían de generaciones de crianza selectiva entre la clase de plantadores de Luisiana. Había heredado Ceniza Blanca 7 años antes, tras la muerte de su padre, junto con considerables deudas que había trabajado incansablemente para pagar. Según todos los informes, era conocido como un amo severo pero no particularmente cruel. Manejaba su propiedad con la fría eficiencia que se esperaba de los plantadores exitosos. Su esposa, doña Inés, era 10 años menor que él, hija de un comerciante de Nueva Orleans que había hecho su fortuna en el comercio marítimo. Se había casado con Sebastián en 1847, trayendo consigo una dote sustancial que había ayudado a aliviar los problemas financieros de la plantación. Inés era considerada una gran belleza, delgada y pálida, con cabello oscuro que llevaba en los elaborados estilos de moda entre la sociedad criolla. Pero había algo frágil en ella, algo que sugería que podría romperse a la menor presión. Había dado a luz a un hijo mortinato en 1849, y la pérdida la había cambiado de maneras que preocupaban a las pocas personas lo suficientemente cercanas como para notarlo. Pasaba largas horas en su sala de estar de la planta alta leyendo novelas y mirando por la ventana a los campos más allá.
Los de León vivían la vida que se esperaba de su clase. Asistían a la catedral en Nueva Orleans, organizaban cenas para los plantadores vecinos y mantenían los elaborados rituales sociales que mantenían en funcionamiento a la aristocracia. Sebastián formaba parte de la Junta del Distrito y servía como magistrado. Inés organizaba sociedades de caridad y supervisaba a los esclavos domésticos con distante eficiencia. En la superficie, todo parecía perfectamente normal, pero debajo de esa superficie, tanto Sebastián como Inés de León eran profundamente infelices de maneras que nunca podrían articular. Sebastián sentía un vacío persistente que ninguna cantidad de éxito podía llenar. Inés se sentía invisible, desvaneciéndose un poco más cada día. Eran dos personas viviendo vidas paralelas en la misma casa, apenas tocándose, apenas viéndose. Fue en esta atmósfera de silenciosa desesperación que el traficante de esclavos Simón Ferrer llegó la mañana del 14 de agosto de 1851. Ferrer era un visitante frecuente de las plantaciones de Luisiana. Un hombre delgado con rasgos afilados y ojos aún más agudos, siempre vestido con un traje negro que había visto mejores días. Se especializaba en lo que llamaba adquisiciones especiales, esclavos con habilidades particulares o características inusuales. Había estado viajando por las ciudades costeras durante los últimos 6 meses, buscando inventario que interesara a sus clientes más exigentes. Sebastián lo recibió en la oficina de la plantación. Ferrer aceptó un vaso de whisky y charló sobre los precios del azúcar. Luego se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un tono más confidencial. He adquirido algo inusual, coronel de León. Algo que creo que podría interesar a un hombre de su sofisticación. Sebastián enarcó una ceja. No estoy en el mercado de manos adicionales para el campo en este momento, señor Ferrer. Esto no es una mano de campo. Ferrer sacó un papel doblado del bolsillo de su chaqueta, una factura de venta con anotaciones detalladas. Este es un espécimen único, comprado hace 3 semanas en el mercado de Nueva Orleans. El propietario anterior era un médico, el doctor Antoine Dubois, quien adquirió este esclavo de la venta de una propiedad. El esclavo fue criado en un hogar, educado hasta cierto punto, sabe leer y escribir, pero eso no es lo que hace a este especial. Hizo una pausa, observando cuidadosamente el rostro de Sebastián. Este esclavo es lo que los médicos llaman un hermafrodita, nacido con las características físicas tanto masculinas como femeninas. Es una genuina curiosidad médica, del tipo que se ve quizás una vez en 1000 nacimientos. El doctor Dubois documentó la condición antes de su muerte. El esclavo está actualmente sano, joven, quizás 19 o 20 años. Estoy autorizado a ofrecerlo en venta al comprador adecuado por el precio adecuado. Sebastián sintió que algo se movía dentro de él, una sensación como de caída, tanto masculino como femenino, ni una cosa ni la otra, una ambigüedad perfecta. El esclavo ha sido entrenado desde la infancia para aceptar el examen médico. El doctor Dubois aseguró el cumplimiento completo. Entiende su naturaleza única y ha aprendido a no resistir la inspección. La sonrisa de Ferrer se volvió cómplice. Estoy pidiendo $9,200, lo cual está muy por encima de la tarifa del mercado, pero considere lo que está comprando. Es un fenómeno genuino, y más allá de cualquier interés científico, dejó la frase suspendida en el aire. Sebastián sintió que se le secaba la boca. Pensó en Inés arriba, mirando por la ventana a la nada. Pensó en su propia sofocante sensación de vacío. Necesitaré ver al esclavo primero. Por supuesto. Tengo el carromato justo afuera. 20 minutos después, Sebastián de León estaba de pie en la oficina mirando a Ángel por primera vez. El esclavo estaba de pie en el umbral, con las manos entrelazadas, los ojos bajos en la postura de sumisión. Ángel llevaba una simple camisa de algodón, que revelaba poco, pero incluso desde el otro lado de la habitación, Sebastián podía ver lo que Ferrer había descrito, la extraña ambigüedad. El rostro era hermoso de una manera que no pertenecía enteramente a ninguno de los dos sexos, rasgos delicados con pómulos altos, labios llenos, grandes ojos oscuros. El cabello era negro, corto. El cuerpo bajo la camisa sugería curvas que podrían haber sido femeninas o algo completamente diferente. Pero fue la voz lo que realmente capturó la naturaleza imposible de la existencia de esta persona. Cuando Ferrer le ordenó a Ángel que hablara, lo que emergió fue un sonido agudo en algún lugar entre los registros masculinos y femeninos. Mi nombre es Ángel, amo. Tengo 19 años.
Sé leer, escribir y cifrar. He sido entrenado para someterme a examen médico sin resistencia. Soy obediente y estoy dispuesto a servir. Las palabras estaban claramente ensayadas, pronunciadas con la afectación plana de alguien que había aprendido a suprimir toda personalidad. Pero Sebastián escuchó algo debajo de ellas, una inteligencia tranquila, una conciencia de que esta persona entendía exactamente lo que era. Sebastián miró fijamente, incapaz de apartar la mirada. Sintió una fascinación creciente, una necesidad de comprender este misterio. «Lo compro», se escuchó decir. La transacción se completó en menos de una hora. Ferrer aceptó un giro bancario y partió. Sebastián se quedó solo en la oficina con su nueva adquisición, sintiendo excitación e inquietud. «Ven conmigo», dijo finalmente. No llevó a Ángel a los cuartos de esclavos. En su lugar, condujo al esclavo a una pequeña cabaña al borde de los jardines formales, una estructura que alguna vez había albergado a la ayuda de cámara de su padre. Estaba aislada pero cerca. «Te quedarás aquí», dijo Sebastián. «Enviaré a buscarte cuando haya decidido tus deberes». Ángel se quedó de pie en el centro de la habitación, con las manos aún entrelazadas, el rostro inexpresivo. «Sí, amo». Sebastián regresó a la casa principal. Esa noche, en la cena, le contó a Inés sobre la adquisición, eligiendo sus palabras con cuidado. Describió a Ángel como un esclavo doméstico inusualmente educado. Inés mostró poco interés al principio. «Si crees que es necesario, Sebastián, el esclavo tiene características poco comunes. El propietario anterior era un médico. Podría ser útil tener a alguien con tal entrenamiento en el hogar». Algo en su tono hizo que Inés levantara la vista. «¿Qué tipo de características?», Sebastián dudó. «Es difícil de explicar. Quizás deberías verlo por ti misma». A la mañana siguiente, llevó a Inés a la cabaña. Ella se quedó en el umbral, mirando al esclavo con un desinterés inicial que lentamente se transformó en otra cosa mientras asimilaba la apariencia de Ángel, la belleza ambigua, la presencia imposible de categorizar. «Este es Ángel», dijo Sebastián, observando el rostro de su esposa. Inés se acercó, rodeando a Ángel lentamente, su expresión ilegible. Ángel permaneció perfectamente quieto, con los ojos bajos. «¿Qué es exactamente lo que hace a este esclavo tan inusual?», preguntó Inés. Sebastián explicó, manteniendo su voz clínica. Mientras hablaba, observó cómo algo cambiaba en la expresión de Inés. La misma fascinación que él había sentido, la misma curiosidad perturbada. Cuando terminó, Inés guardó silencio. Luego extendió la mano, su mano flotando cerca del rostro de Ángel antes de volver a caer. ¿Puedo examinarlo yo misma? Para entender». Sebastián sintió que su corazón se aceleraba. «Si lo deseas». Lo que sucedió en esa cabaña durante la siguiente hora marcaría el comienzo de su descenso. El examen de Inés comenzó con curiosidad clínica, pero gradualmente se convirtió en algo más. Algo que ni Sebastián ni Inés podrían haber nombrado, pero que ambos reconocieron. Cuando finalmente salieron de la cabaña, no hablaron de lo que había sucedido. Pero esa noche, por primera vez en meses, se unieron en su lecho matrimonial, atraídos el uno por el otro, no por amor o afecto, sino por un secreto compartido, una fascinación compartida por la persona imposible que ahora vivía en la cabaña. Fue el comienzo de una obsesión que los consumiría a ambos. El otoño de 1851 trajo temperaturas más frescas y el arduo trabajo de la cosecha. Pero dentro de Ceniza Blanca, algo mucho más preocupante estaba echando raíces. A la semana de la llegada de Ángel, se había establecido un nuevo patrón. Ángel fue trasladado de la cabaña a una pequeña habitación en el tercer piso de la casa principal, designado oficialmente como el ayudante personal de Inés. Al esclavo se le dio ropa nueva, mejor comida, y parecía existir en un extraño aislamiento privilegiado. Pero los otros esclavos vieron cosas que les preocuparon. Vieron cómo el amo y la señora desaparecían ambos escaleras arriba a horas extrañas. Oyeron sonidos a través de las paredes. Notaron cómo Ángel emergía de esa habitación, moviéndose con cuidado, el rostro en blanco, los ojos distantes. Tía Zoé, la cocinera de la plantación, fue una de las primeras en sentir que algo estaba profundamente mal. Había trabajado en Ceniza Blanca durante 20 años y había desarrollado agudas habilidades de observación. Notó cómo Sebastián había dejado de administrar la plantación correctamente, cómo se acumulaban facturas sin abrir.
Notó cómo Inés había dejado de comer adecuadamente, volviéndose más delgada y pálida cada semana, pasando horas encerrada en esa habitación. Una mañana, a fines de septiembre, Zoé intentó hablar con Ángel en la cocina. «Niño», dijo Zoé en voz baja, «¿te están haciendo daño ahí arriba? Puedes decírmelo. Sé cuando algo no está bien». Ángel la miró con esos ojos ilegibles. «Tengo todo lo que necesito, tía Zoé. El amo y la señora me tratan bien». «Eso no es lo que pregunté». Un destello de dolor cruzó el rostro de Ángel. Luego desapareció. «Hago lo que nací para hacer», dijo Ángel en voz baja. «Para lo que fui entrenado. Es más fácil cuando no piensas en ello». Antes de que Zoé pudiera responder, se oyeron pasos. Ángel recogió la bandeja del desayuno y desapareció escaleras arriba, dejando a Zoé sola con una sensación de náuseas. Los susurros comenzaron en los cuartos de esclavos esa noche. Hablaban en voz baja sobre el extraño nuevo esclavo que nunca se unía a ellos, que parecía existir en un mundo separado. Mientras tanto, arriba, Sebastián y Inés estaban descubriendo profundidades en su obsesión. Sebastián había adquirido libros sobre anatomía y ciencia médica. Pasaba horas leyendo, luego comparando lo que aprendía con sus observaciones de Ángel. Comenzó a llevar un diario, guardado bajo llave, lleno de anotaciones y bocetos que luego serían destruidos. La fascinación de Inés tomó una forma diferente. Pasaba tardes enteras en la habitación de Ángel, haciendo que el esclavo se vistiera y desvistiera repetidamente, peinando el cabello de Ángel de diferentes maneras, tratando de entender a esta persona. Encargó prendas nuevas a una costurera, algunas femeninas, otras masculinas, todas diseñadas para enfatizar u ocultar la forma ambigua de Ángel. «Quiero entender lo que eres», le dijo Inés a Ángel una tarde. Ángel, inmóvil, respondió con esa voz neutral. «¿Importa, señora? Soy lo que usted ve, lo que quiere ver». «¿Pero qué ves tú cuando te miras a ti mismo?» Por un momento, la máscara de Ángel se deslizó. «Veo lo que todos han visto siempre. Algo para ser examinado, algo para ser entendido, algo que existe solo para satisfacer la curiosidad de otras personas». La mano de Inés se detuvo. «Eso no es... No pretendo...» Pero no pudo terminar la frase porque ambos sabían que era exactamente lo que pretendía. A medida que septiembre se convertía en octubre, la casa se instaló en una rutina casi normal. Pero aquellos que prestaban atención podían ver las señales de decadencia. Sebastián había perdido peso. Sus ojos habían adquirido una cualidad febril. Inés había dejado de usar sus elaborados vestidos, prefiriendo batas oscuras que colgaban de su cuerpo esquelético. Y Ángel permanecía exactamente como antes, tranquilo, vacío, obediente, moviéndose por la casa como un fantasma. Fue a fines de octubre cuando ocurrió la primera crisis verdadera. Dos de los trabajadores del campo, los hermanos llamados Samuel y Elías, intentaron escapar. Fueron atrapados y traídos de vuelta encadenados. Sebastián se vio obligado a lidiar con la situación. Hizo que los azotaran, 10 latigazos a cada uno, frente a los esclavos reunidos. Pero su corazón no estaba en ello. Observó el castigo con ojos distantes. Zoé, observando desde la ventana de la cocina, entendió algo. El amo no solo estaba obsesionado, estaba desapareciendo en esa obsesión, volviéndose menos sustancial con cada día que pasaba. Esa noche, escuchó al amo y la señora en la habitación del tercer piso nuevamente, pero esta vez escuchó voces alteradas. Una discusión. A la mañana siguiente, Ángel vino a la cocina. Clara no dijo nada, pero cuando sus ojos se encontraron, vio algo en la expresión de Ángel que la heló. Era la mirada de alguien que sabía exactamente cómo terminaría esto, y se había resignado. Noviembre llegó con vientos fríos. Dentro de ceniza blanca, se había instalado un tipo diferente de frío, la atmósfera gélida de un hogar que se deshacía. La plantación estaba fracasando. Los campos yacían en barbecho. Las cercas estaban rotas. El azúcar de la cosecha anterior permanecía sin vender. Las facturas se acumulaban. Los plantadores vecinos comenzaron a notarlo. Comentaban sobre la ausencia de Sebastián de la iglesia y las reuniones. Algunos lo atribuyeron a la mala salud de su esposa. Otros susurraban sobre problemas financieros. Ninguno adivinó la verdad. Inés había dejado incluso de fingir. Rara vez salía de la casa principal. Sus amigas dejaron de visitarla. El ministro vino una vez y le dijeron que estaba indispuesta. Las personas esclavizadas entendían que algo estaba profundamente mal.
La plantación funcionaba por inercia y por la iniciativa de los propios esclavos, que entendían que su supervivencia dependía de mantener las rutinas. Y luego estaba Ángel. La sospecha inicial de los otros esclavos se convirtió en lástima. Vieron cómo Ángel existía en una especie de prisión, aislado, encerrado en un papel que todos reconocían como profundamente incorrecto. Delia, que había sido la doncella de Inés antes, se acercó al joven esclavo una tarde. «Si necesitas algo», dijo en voz baja, «solo sabe que no estás solo aquí». Ángel la miró con esos ojos reservados. «Gracias, pero estoy solo. Al final, todos lo estamos». La respuesta fue una simple declaración de hecho. A fines de noviembre, Sebastián había comenzado a retirarse, incluso de Ángel. Pasaba largas horas en su estudio, bebiendo y mirando el diario cerrado en el que ya no escribía. Inés llenó el vacío. Ahora pasaba días enteros en la habitación de Ángel, apenas comiendo, apenas durmiendo. Le hablaba a Ángel durante horas, monólogos divagantes sobre su infancia, su matrimonio, el bebé que había perdido, su sensación de haber fracasado como mujer. Ángel escuchaba con esa misma atención cuidadosa, sin ofrecer juicio ni consuelo. «¿Por qué te quedas?», preguntó Inés una tarde. «Podrías huir». «¿E ir a dónde, señora? Nací marcado como diferente. Donde quiera que voy, la gente ve esa diferencia y quiere entenderla, examinarla, poseerla. Al menos aquí sé qué esperar». «Eso es terrible», susurró Inés. «Sí, señora, lo es». Fue durante una de estas tardes que Inés finalmente articuló la pregunta que había estado creciendo en su mente. «¿Nos odias? ¿A Sebastián y a mí?» Ángel guardó silencio. Cuando finalmente habló, fue con cuidadosa consideración. «Odiar requiere un tipo de libertad que no tengo, señora. Para odiarla, tendría que creer que merecía algo diferente. Pero me enseñaron desde la infancia que no tengo ese derecho, que mi naturaleza inusual me convierte en algo menos que humano. Así que no la odio. No, simplemente los soporto. De la misma manera que he soportado a todos antes que ustedes, y soportaré a todos los que vengan después». Inés comenzó a llorar, con sollozos profundos y desgarradores. Ángel se sentó inmóvil, simplemente siendo testigo. Cuando Inés finalmente se compuso, dijo: «Creo que nos estamos destruyendo, Sebastián y yo. Esta obsesión contigo es como una enfermedad». «Sí, señora. ¿Y tú solo estás mirando cómo sucede? ¿Qué más puedo hacer?» Inés no tuvo respuesta. La crisis estalló el 15 de diciembre, cuando el doctor Mateo Vargas llegó a Ceniza Blanca. Vargas era un médico de Nueva Orleans, un viejo amigo del padre de Sebastián. Sebastián, en un momento de debilidad, le había respondido mencionando su curiosidad médica e invitando a Vargas a visitarlo. Llegó por la tarde. Sebastián lo saludó con un entusiasmo forzado, casi maníaco. Inés permaneció arriba. Cenaron, y Sebastián habló con excitación apenas controlada sobre Ángel, usando terminología médica. Vargas escuchó con interés profesional que lentamente cambió a algo más preocupado. «Estaría muy interesado en examinar a este esclavo», dijo Vargas. «Por eso te invité, valoro tu experiencia». Después de la cena, Sebastián llevó a Vargas a la habitación de Ángel. Inés ya estaba allí, sentada junto a la ventana, pareciendo un espectro. «Este es Ángel», dijo Sebastián. Vargas se acercó a Ángel con desapego profesional, haciendo preguntas. Ángel respondió de esa manera ensayada. «¿Puedo realizar un breve examen físico?», preguntó Vargas. Ángel miró a Sebastián, quien asintió. Lo que siguió fue una evaluación profesional y respetuosa. Vargas examinó el rostro, las manos, le pidió a Ángel que girara. Su examen fue minucioso pero digno, tratando a Ángel como a un paciente. Cuando terminó, su expresión era compleja. «Notable», dijo en voz baja. «Un caso genuino de hermafroditismo. Bastante raro». Miró a Sebastián, luego a Inés. «¿Podría hablar con usted en privado, coronel de León?» Se retiraron al estudio. Vargas aceptó un brandy. «Sebastián, conozco a tu familia desde hace muchos años. Respetaba a tu padre. Por eso debo hablar con franqueza, como amigo y como médico». Sebastián sintió pavor. «¿Qué sucede? Ese esclavo de arriba es, de hecho, un genuino hermafrodita». Vargas hizo una pausa. «Pero, Sebastián, lo que me preocupa no es la condición del esclavo. Lo que me preocupa es la atmósfera en esa habitación. La forma en que tú y tu esposa miran a esa persona. La tensión, la obsesión que siento». Sebastián se enrojeció. «No sé qué estás sugiriendo».
Estoy sugiriendo que te has obsesionado peligrosamente con este esclavo de una manera que va mucho más allá del interés médico. Tu plantación está fracasando. Tu esposa parece que no ha dormido en meses. Tú mismo pareces consumido. Esto no es saludable, Sebastián. Lo que sea que esté sucediendo aquí tiene que parar antes de que los destruya. Ángel es mi propiedad, dijo Sebastián. Cómo elijo manejar mi propiedad es asunto mío. Hay líneas morales, Sebastián, incluso en el tratamiento de los esclavos, y me temo que has cruzado varias de ellas. La conversación se deterioró. Sebastián se puso a la defensiva. Vargas se mantuvo firme pero compasivo, pero Sebastián no podía oírlo. La obsesión tenía sus ganchos demasiado profundos. Vargas se fue a la mañana siguiente, preocupado. Consideró escribir a amigos mutuos, pero ¿qué informaría? ¿Que un hombre estaba demasiado interesado en un esclavo? No era ilegal. Así que Vargas no hizo nada. Después de su partida, la confrontación no condujo al cambio. Condujo a la desesperación, a redoblar la obsesión. Enero de 1852 trajo fuertes nevadas que aislaron la hacienda. El aislamiento pareció acelerarlo todo. Abandonaron cualquier restricción. Sebastián dejó de fingir que administraba la plantación. Inés dejó de salir del tercer piso. Y Ángel simplemente soportaba. Pero algo había cambiado en Ángel. El esclavo había comenzado a hablar más, no con desafío, sino con una observación tranquila que los incomodaba. «Se están lastimando el uno al otro ahora, no solo a mí», dijo Ángel una noche después de que Inés saliera llorando tras una discusión. «La obsesión los está comiendo por dentro». Sebastián, exhausto, miró al esclavo con odio. «¿Qué quieres de mí? Eres propiedad, Ángel. ¿Es eso lo que se dice a sí mismo, amo? Porque desde donde yo estoy, parece que soy la única persona libre en esta habitación. Usted y la señora están esclavizados a sus deseos. Yo me someto a ustedes porque la ley no me da otra opción. Pero ustedes se someten a sus obsesiones porque han perdido la capacidad de elegir». Las palabras golpearon profundo. Sebastián levantó la mano como para golpear, luego la dejó caer. Salió de la habitación sin decir palabra. Febrero trajo un deshielo pero no alivio. Los esclavos susurraban constantemente. Varios intentaron fugas. Zoé se negó a llevar comida al tercer piso. 2 trabajadores más intentaron huir. Sebastián apenas se dio cuenta. Inés se consumía visiblemente. «Me veo a mí misma en ti», le dijo a Ángel una tarde. «Ni una cosa ni la otra, ni completamente viva ni muerta». «No, señora», respondió Ángel. «Usted ve lo que quiere ver. Yo solo soy una persona. Fueron usted y el amo quienes me convirtieron en algo más. Me convirtieron en un símbolo de su propia confusión. Ustedes eligieron esto. Esa es la diferencia». El personal notó el cambio. Delia, al cruzarse con Inés, vio a una mujer esquelética, con ojos salvajes. Sebastián estaba poco mejor, sin afeitar, murmurando solo. Los susurros en los cuartos se convirtieron en certeza. Algo terrible iba a suceder. Fue Zoé quien finalmente intentó intervenir. Encontró a Sebastián en su estudio. «Amo de León», dijo en voz baja. «Necesito hablarle con franqueza». Él levantó la vista. «¿Qué sucede, Zoé?» «Esto que usted y la señora tienen con ese esclavo, Ángel, no está bien, señor, y los está matando a los 3. Tiene que dejar ir a ese niño. Venda a Ángel, antes de que toda esta casa se derrumbe». Sebastián la miró. Ella se preparó para su ira. Pero en lugar de eso, algo se desmoronó en su expresión. Vio la verdad. Él sabía que ella tenía razón, y era impotente para detenerlo. «Fuera, Zoé», dijo, su voz apenas audible. «Solo sal». Ella se fue, sabiendo que había fracasado. El punto de ruptura llegó el 14 de febrero de 1852. El día comenzó como cualquier otro. Pero algo era diferente. Inés había alcanzado un punto de ruptura. Había una extraña calma en ella, una quietud más aterradora que su agitación. Delia la vio en el pasillo, con ojos vidriosos, moviéndose con deliberada lentitud. Zoé también lo notó y rezó en voz baja mientras trabajaba. Al atardecer, una lluvia fría había comenzado a caer. El viento aullaba. Sebastián estaba sentado en su estudio, bebiendo, esperando algo que no podía nombrar. Arriba, Inés estaba sentada en la habitación de Ángel, observando al esclavo con una intensidad desesperada. La lámpara parpadeaba. «No puedo seguir haciendo esto», dijo de repente. «No puedo despertarme un día más en esta casa sabiendo en lo que nos hemos convertido». Ángel la miró.
Entonces váyase, señora. Tome el dinero que pueda y empiece de nuevo. ¿Empezar de nuevo? Inés se rió. Un sonido roto. ¿Cómo empiezo de nuevo cuando llevo esto conmigo? No lo entiendes. No se puede empezar de nuevo desde esto, solo se puede terminar. Algo en su tono hizo que Ángel se enderezara. Señora, ¿qué quiere decir? Inés se puso de pie abruptamente, paseando. Pensé que entender traería libertad. Pensé que si tan solo pudiera comprender lo que eres, resolvería el misterio de mi propio vacío. Pero solo ha empeorado todo. Tenías razón. Eres solo una persona, y te convertimos en un símbolo de nuestra propia ruptura. Y no puedo vivir con lo que eso nos convierte. Inés. Ángel usó el nombre de la señora por primera vez. Lo que sea que estés pensando, detente. Habla con alguien. ¿Ayudarme? La voz de Inés se elevó. ¿Ayudarme a qué? ¿A olvidar lo que te hemos hecho? ¿A fingir que somos gente decente? No lo somos. Somos monstruos. Y ahora estoy hueca por completo. Se movió hacia el tocador, abrió un cajón y sacó una pistola. Ángel se levantó lentamente. Señora, por favor, baje eso. ¿Por qué? Inés se volvió, el arma temblando. ¿Para que podamos seguir destruyéndonos? Estoy cansada, Ángel. Estoy tan cansada de estar viva. Un trueno estalló. La lámpara parpadeó. La puerta se abrió de golpe. Sebastián estaba en el umbral, alertado por la voz, goteando agua de lluvia. Sus ojos se fijaron en la pistola. Inés, ¿qué estás haciendo? Ella se volvió para mirarlo. Las lágrimas corrían por su rostro. Estoy terminándolo, Sebastián. Estoy deteniendo esto. Dame el arma. Sebastián entró en la habitación. Por favor, Inés, sea lo que sea que estés sintiendo, ¿podemos qué? Ella se rió. ¿Arreglar esto? No hay forma de arreglar esto, Sebastián. Destruimos a esta persona. Hizo un gesto hacia Ángel. Nos destruimos el uno al otro. ¿No lo ves? Somos veneno. Ángel habló, con voz tranquila. Inés, no eres un monstruo. Eres una persona que tomó decisiones terribles. Aún puedes elegir de manera diferente. No es demasiado tarde. Es demasiado tarde. El arma temblaba. Ha sido demasiado tarde desde el día en que me casé con un hombre que no amaba. Cuando perdí al bebé, y me di cuenta de que nunca sería la persona que todos esperaban. No puedo seguir viviendo así. Sebastián dio otro paso. Inés, por favor, piensa. ¡Lo he pensado!, gritó ella. Esto es lo único que tiene sentido. Su rostro adquirió una extraña serenidad. El temblor en sus manos se detuvo. Lo siento, susurró, mirando directamente al ángel. Por todo lo que te hicimos, por aquello en lo que te convertimos, por usarte para evitar mirarnos a nosotros mismos. Luego, con movimientos lentos, apartó el arma de Ángel y la giró hacia sí misma, presionando el cañón debajo de su barbilla. ¡No! Sebastián se abalanzó, pero fue demasiado lento. El sonido del disparo fue ensordecedor. El cuerpo de Inés cayó hacia atrás. La sangre comenzó a extenderse. Sebastián cayó de rodillas a su lado, emitiendo sonidos que apenas eran humanos. Ángel permaneció de pie junto a la ventana, perfectamente quieto, el rostro mostrando una expresión que podría haber sido lástima, o alivio, o nada en absoluto. Afuera, la lluvia continuaba cayendo. Abajo, los sirvientes habían oído el disparo. Zoé se quedó congelada. Delia se tapó la boca. Inés vivió durante 17 horas más, suspendida entre la vida y la muerte, más allá de la conciencia. Yacía en su cama mientras Sebastián se sentaba a su lado, sosteniendo su mano, susurrando disculpas que ella no podía oír. Ángel trajo agua y paños limpios, atendiendo a ambos con tranquila eficiencia, sin decir nada. El médico de la casa llegó, examinó a Inés, sacudió la cabeza y le dijo a Sebastián que no había nada que hacer más que esperar. Está más allá de todo sufrimiento ahora. Sebastián despidió al médico y mantuvo su vigilia. Le habló, confesando su culpa y su amor nunca expresado. Le dijo que lamentaba haber traído a Ángel a sus vidas, pero sobre todo se sentó en silencio, observando cómo su respiración se volvía más lenta. Mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse, la respiración de Inés cambió por última vez. Se volvió estertórea. Sebastián se inclinó cerca, las lágrimas cayendo. «Lo siento», susurró por última vez, «por todo». Sus ojos se abrieron brevemente, nublados. Sus labios se movieron, formando palabras sin sonido. Entonces ella se fue. La respiración se detuvo. Su mano quedó inerte. El calor se desvaneció. Sebastián se sentó con su cuerpo durante horas, incapaz de sentir nada excepto un vasto vacío.
Finalmente Ángel habló desde el umbral. «Amo, necesitamos pedir ayuda». Sebastián levantó la vista, su rostro devastado. Incapaz de soportar su culpabilidad, arremetió contra el único objetivo. «Esta es tu culpa», dijo, su voz plana. «Tú nos hiciste esto, tú lo destruiste todo». Ángel se encontró con su mirada fijamente. «No, amo. Ustedes se hicieron esto a sí mismos. Yo solo estaba aquí». Las palabras quedaron suspendidas, simples, innegables. Sebastián no tuvo respuesta. Se volvió hacia el cuerpo de Inés. Las secuelas se desarrollaron con inevitabilidad. Sebastián afirmó que la muerte de Inés fue un accidente. El magistrado local, un hombre que conocía a Sebastián, aceptó esta explicación con visible alivio. Realizó una breve investigación que no hizo preguntas difíciles. El suicidio era vergonzoso. Un accidente era más simple. El funeral se celebró 3 días después. Asistieron plantadores vecinos que hablaron en tonos comprensivos sobre la tragedia. Comentaron lo devastado que parecía Sebastián. Ofrecieron sus condolencias sin tener idea de lo que realmente había sucedido. Pero la comunidad esclavizada lo sabía. En los cuartos de ceniza blanca y en las plantaciones vecinas, la verdad circulaba. La historia se extendió, adquiriendo dimensiones míticas, convirtiéndose en una fábula con moraleja sobre la naturaleza corruptora del poder. Hablaban de Ángel, el extraño esclavo, ni hombre ni mujer, que había llevado a los de León a la destrucción. Algunas versiones sugerían que Ángel tenía poderes, otras que Ángel no había hecho nada, excepto sostener un espejo frente a sus almas, y ellos se habían destruido a sí mismos cuando no pudieron soportar lo que vieron. Una semana después del funeral, Sebastián hizo arreglos para vender ceniza blanca. Aceptó la primera oferta razonable, muy por debajo del valor de la propiedad. Solo quería deshacerse del lugar. Antes de que se finalizara la venta, hizo 3 cosas. Primero, ordenó que la habitación del tercer piso donde Inés había muerto fuera sellada. Hizo que los trabajadores restregaran las manchas de sangre, aunque nunca desaparecieron del todo. Luego hizo cerrar la puerta con llave y arrojó la llave al pozo, con estipulaciones en el contrato de venta de que la habitación permanecería sellada a perpetuidad. Segundo, Sebastián destruyó sistemáticamente cada documento relacionado con Ángel: facturas de venta, registros médicos, diarios personales. Encendió un fuego en su estudio y alimentó los papeles uno por uno. Quemó el diario de Inés también, sin leerlo. Tercero, vendió a la mayoría de los trabajadores esclavizados junto con la propiedad, dispersándolos. Las familias fueron separadas. Sebastián sintió una culpa distante, pero necesitaba el dinero. Pero se quedó con Ángel. Quizás porque Ángel era el único otro testigo de su degradación. Quizás porque alguna parte de él todavía sentía esa extraña fascinación. Se mudó a una pequeña casa en Baton Rouge con solo 3 esclavos, Ángel y 2 sirvientes ancianos. Vivió allí como un ermitaño, rara vez aventurándose a salir, retirándose por completo del mundo. Sus vecinos ocasionalmente lo veían caminando solo, con el paso lento de un hombre mucho mayor, con los hombros encorvados. Ángel vivía en una pequeña habitación en el segundo piso, todavía legalmente propiedad de Sebastián, pero ya no sujeto a la atención obsesiva. Apenas hablaban. La terrible intimidad se había ido, reemplazada por una vasta distancia. Eran amo y esclavo, pero en la práctica eran más como 2 fantasmas encantando la misma casa, unidos por una historia compartida. A veces, tarde en la noche, Sebastián se paraba fuera de la puerta de Ángel con la mano levantada para llamar, queriendo algo, comprensión quizás, absolución, pero nunca llamaba. Ángel, despierto al otro lado, sabía que él estaba allí, pero Ángel nunca abría la puerta. No había nada que decir. Los meses pasaron lentamente. Sebastián envejeció rápidamente. Su cabello se volvió gris, sus ojos vacíos. Sebastián de León murió mientras dormía la mañana del 3 de noviembre de 1852, 9 meses después de la muerte de Inés. El médico no encontró una causa obvia de muerte. A veces, anotó el médico en su informe, un hombre puede morir de un espíritu roto tan seguramente como de un hueso roto. La voluntad de vivir es algo misterioso. Creo que eso es lo que sucedió aquí. Ángel fue vendido en subasta junto con los otros bienes. El esclavo se vendió por 412 una fracción de lo que Sebastián había pagado, porque para entonces los rumores sobre la naturaleza inusual de Ángel se habían extendido. El comprador era un granjero que necesitaba ayuda doméstica
y no daba crédito a los chismes. Lo que fue de Ángel después de eso se desconoce. El registro histórico se silencia, como sucede con tantas personas esclavizadas. La persona simplemente se desvaneció. Quizás Ángel eventualmente encontró la libertad, a través de la huida al norte o la guerra civil. Quizás Ángel vivió una larga vida bajo un nuevo nombre, donde ser diferente ya no era una curiosidad. Quizás encontró alguna medida de paz, o quizás no. Quizás Ángel vivió el resto de una corta vida, siendo pasado de amo en amo, examinado y explotado, muriendo joven y olvidado. La historia está llena de personas que sufrieron sin redención. Queremos creer que Ángel sobrevivió, pero simplemente no lo sabemos. La hacienda Ceniza Blanca permaneció vacía durante 3 años antes de ser comprada por el comerciante de Charleston. El nuevo propietario se mudó, decidido a restaurar la propiedad. Pero en cuestión de semanas, comenzaron a circular informes extraños. La habitación sellada en el tercer piso perturbaba a todos. Había un punto frío junto a la puerta, y a veces la gente informaba haber oído sonidos desde adentro. En contra de las estipulaciones, el nuevo propietario finalmente hizo abrir la habitación. Adentro, los trabajadores encontraron evidencia. Manchas oscuras en las tablas del suelo que ninguna cantidad de fregado había eliminado. Una atmósfera tan opresiva que los hombres se negaron a quedarse. Vaciaron la habitación, reemplazaron las tablas, repintaron. Pero la familia informó que nunca pudieron quitarse la sensación de que algo terrible había sucedido. La hacienda cambió de manos 4 veces más, cada propietario quedándose solo brevemente. Comenzaron a circular historias sobre sonidos extraños, sombras, una presencia. Para 1865, durante el caos de los últimos meses de la guerra civil, la casa principal se quemó en circunstancias que nunca se explicaron. Algunos dijeron que fueron soldados de la Unión, otros, residentes locales. Otros susurraron que la casa simplemente se había destruido a sí misma, que el peso de lo que había sucedido allí se había vuelto demasiado. Solo los cimientos y algunos edificios exteriores sobrevivieron. Estos permanecieron durante otras 2 décadas antes de ser tragados por el bosque. Hoy, no queda nada de Ceniza Blanca, excepto unos pocos cimientos de ladrillo desmoronados. La tierra es de propiedad privada, señalizada con carteles de no pasar. Los historiadores locales reconocen que una plantación estuvo allí, que la familia de León vivió y murió. Pero los detalles están ausentes de los registros del condado, como si alguien, hace mucho tiempo, hubiera hecho un esfuerzo sistemático por borrar el lugar de la memoria oficial.